Buenas tardes por estar hoy aquí con nosotros en la 16 Semana Cultural Libertaria de la CNT de Valladolid. La charla escogida para hoy es la revitalización sindical en el actual escenario. La charla la va a exponer el compañero Miguel Pereira de la CNT de Vitoria. El compañero es el secretario de Jurídica del Comité Confederal de la CNT, con lo cual algo entiende de explotación y de defender los derechos de los explotados, ya que ha estado comprometido con esta organización intentando que esa situación no sea tan grave para los trabajadores. La actual situación de coyuntura o crisis pues no es nueva, simplemente es otro capítulo con nuevas formas. Aquellos que trabajamos llevamos explotados y en crisis pues desde que nos toca incorporarnos al mercado laboral. La cuestión es qué hacemos para que esa situación no nos perjudique tanto cada día y qué hacemos respecto a quienes dicen que nos van a solucionar nuestros problemas, que es la representación sindical que hoy existe, que son los sindicatos mayoritarios. Si son grandes organizaciones con miles de liberados y gente que nos representa, no deberíamos haber llegado a lo que hemos llegado hoy, porque llevan años defendiendo y representando a los trabajadores. Y cuando hay miles de personas al día que se supone que se molestan por nuestros derechos y situaciones de trabajo, pues es inexplicable cómo hemos llegado a esta situación de pérdida de derechos, de condiciones laborales brutales y que en vez de ir a mejor, vayamos a peor y además los trabajadores y trabajadoras hayamos caído en una especie de sueño en el que no queremos ser trabajadores y mucho menos asociarnos o estar sindicados. Entonces yo no me voy a extender más, que para eso ha venido el compañero y le doy paso y bueno, pues cuando acabe la charla contestaremos a vuestras preguntas o intervenciones gustosamente. Gracias. Buenas tardes. Primero agradecer a las compañeras y compañeros del Sindicato de Valladolid que me hayan invitado. Voy a aclarar una cosa, porque con el acento voy a intentar vocalizar lo máximo posible, que no soy andaluz, no es que tenga nada contra Andalucía, soy canario, y en un día tan señalado como hoy no podría empezar de otra manera. 20 de noviembre, muerte oficial del generalísimo Franco, y decir que nosotros tuvimos la suerte como canarios de que allí muriera una hora antes. Entonces, bueno, tenemos que recordarlo porque para nosotros como canarios es importante. Voy a exponer una charla, voy a hablar de lo que es la revitalización del sindicalismo a nivel general y lo que no voy a hacer es un discurso, digamos, lineal al uso. Lo que voy a intentar es construir un puzzle diferente, con diferentes tonalidades y junto con ustedes, si van interviniendo o bien yo solito, ir componiendo un mapa de la situación sindical en el Estado español y si nos diera tiempo analizarlo a nivel internacional, pues también podríamos ver cómo esa revitalización se tiene que producir desde otros paradigmas diferentes a la evolución que se lleva actualmente. Sin duda alguna, yo creo que estamos ante un cambio precisamente de paradigma en el sentido no solo económico, donde el poder financiero domina prácticamente el escenario. Creo recordar en el último informe que leí que 1.400 personas comparten los consejos de administración que dominan el 84% del Producto Interior Bruto del país. Esto del Estado español, circunscrito al Estado español. Eso significa un poder inmenso, no es que controlen la economía totalmente, pero sí tienen un poder de influencia tal que determina las políticas económicas y sociopolíticas que hay en el
Estado español. No es solo el Banco de Santander, no es solo Unión Fenosa, no es solo Endesa, son personas, individuos concretos que están entroncados directa o indirectamente en todos los consejos de administración de las 100 primeras empresas del Estado. Desde el punto de vista sindical, hemos de decir que estamos en un momento en el imaginario dulce, es decir, es en la primera crisis que se está teniendo durante los 30 o 35 años de democracia que puede haber. Soy muy malo con los números, o sea que no me hagan caso al 100%. Estamos viviendo un momento dulce en el sentido de que, a pesar de las crisis, normalmente en las crisis la sindicalización decae. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve más conservadora, tiene miedo a perder un puesto de trabajo, intenta ahorrar el máximo y cree que la cuota sindical es un desperdicio. Digamos que en las anteriores crisis siempre ha habido un decaimiento sindical y, sin embargo, en esta lo que está viendo es todo lo contrario. Desde nuestra propia experiencia como organización CNT, como ver los resultados sindicales de otras organizaciones, CGT, SIGA, estamos viendo que esos sindicatos están, al contrario que en otras crisis, están creciendo en afiliación. Se ve mermado comisiones y UGT, pero muy puntualmente, y es más asociado a la pérdida de puestos de trabajo que realmente a que esos sindicatos estén perdiendo un gran poder real o de afiliación. Y esto significa que hay un debate interno, no solo en la CNT, también en comisiones. De hecho, comisiones tiene congreso próximamente, y uno de los puntos a tratar en el congreso estelares, donde prácticamente domina una muy buena parte del congreso, es la revitalización como imagen del sindicalismo, no de organización como ellos, comisiones obreras, sino del sindicato. Y luego vamos a profundizar un poco en qué diferencias sindicales puede haber y por dónde se puede hacer más fuerte el sindicalismo. No solo porque va a ayudar a reforzar el modelo que nosotros tenemos como sindicato, CNT, sino también porque otras estructuras sindicales a nivel internacional, luego si quieren podemos profundizar en quiénes y cómo, están también preocupados de la pérdida de fuerza de la clase trabajadora, pérdida de fuerza real, como influencia en las políticas económicas a nivel mundial y a nivel estatal, y evidentemente a nivel de empresa, que es probablemente donde nosotros podamos confrontar dos tipos de sindicalismo totalmente diferentes. Y si bien es cierto que ese debate que tenemos y ese debate que tienen otras organizaciones confluyen en algunos puntos, en otros son diametralmente diferentes. ¿Y por qué es diametralmente diferente? Bueno, digamos que en cualquier escenario de empresa, yo no sé si es fácil aquí hablar de Fase Renault o de una mediana empresa, nos vamos a ver como los modelos sindicales diferentes que existen en el Estado español. Yo creo que todos los que están aquí más o menos controlan muy bien qué dos modelos hay. Está la representación unitaria, que son representantes delegados de personal o delegados del comité de empresa, que son estructuras, y vamos a ahondar un poquito ahí, ¿no? Son unas estructuras especialmente rígidas, muy burocratizadas a la hora de conformarse. No es nada fácil hacer un comité de empresa, no es nada fácil tener un representante, un delegado de personal. Necesita un proceso complejo, como decía, burocratizado, pero que además se dan unos condicionamientos internos en su propia configuración
especialmente preocupante. Y vamos a ver un poco por qué son especialmente preocupantes. Primero, todo el proceso de constitución de un comité de empresa o de un delegado de personal se circunscribe en el ámbito de poder del empresario. Es el empresario quien facilita las listas para que se puedan hacer las elecciones sindicales, es el empresario el que facilita el lugar donde se hacen las elecciones y es el empresario también quien puede utilizar, y esto no es que lo diga la CNT para culpabilizar a otras organizaciones sindicales, sino que esto es una realidad palpable y el que haya estado en una empresa sabe que lo que vamos a decir ahora es cierto. El empresario puede facilitar la constitución de ciertas candidaturas y presionar a los trabajadores para que unas candidaturas salgan y otras no. Tal es así que el Corte Inglés, por ejemplo, despide a sindicalistas revolucionarios como pueden ser los de UGT, que son sindicatos integrados dentro de lo que se llama el poder institucional del Estado, es decir, son sindicatos que colaboran con las políticas fiscales y económicas de los diferentes gobiernos que han habido y aún hoy día sigue colaborando, es decir, que es un sindicato que tiene una representatividad manifiesta y aún así es fácil que los empresarios puedan montar candidaturas dentro de su propia empresa para contrarrestar aquellas que no les es suficiente. Si eso es así, si nosotros defendemos un modelo sindical donde evidentemente el empresario tiene tanto poder como boicotear las propias elecciones, crear nuevas candidaturas, presionar directamente a los empleados. Yo conozco datos objetivos donde los empresarios se ponen al lado de la urna para ver qué votan sus trabajadores. Si el nivel de control es tan fuerte, es de entender, o puede ser entendible, que ese tipo de sindicalismo sea, digamos, cuanto menos sospechoso de no representar un interés determinado. Si además le sumamos lo que le estaba diciendo anteriormente, si además le sumamos que el sindicalismo actual necesita criterios de legitimidad que le da el Estado vía legalidad, con ciertas prebendas, que yo no veo mal, pero que ayudan a que los delegados y delegadas de los centros de trabajo y del comité de empresa, delegadas de personal, estén dentro del comité de empresa. No veo nada mal que tengan una cierta legitimidad para que hagan sus funciones. No es menos cierto que esa legitimidad también evita un determinado conflicto de interés y que estén más preocupados por mantener un estatus alejado de lo que es la realidad que se puede dar dentro de un centro de trabajo. Tal es así que la desconexión que existe entre el sindicalismo, digamos, unitario y el resto de los trabajadores es diametralmente conflictivo en el sentido que, digamos, que es muy normal que el resto de los trabajadores, aun siendo los que votan, aun siendo partícipes de todo el proceso que estamos diciendo, complejo, bajo la supervisión del empresario, burocratizado, vean con cierta desafectación hacia sí a esos trabajadores o trabajadoras que hacen unas actividades alejadas de sus propios intereses. Esto es una crítica, lo que yo acabo de exponer no es una crítica exclusiva de la CNT. El secretario provincial de Comisiones Obreras en su blog manifestaba lo que yo les acabo de decir. Es decir, no es solo un discurso que tenga la CNT porque estemos en contra de las elecciones sindicales. Luego voy a exponer por qué y va a ser comparativo con lo que les acabo de explicar, sino que además es compartido por sociólogos muy preocupados de la revitalización del sindicalismo actualmente. Ante esa situación veremos también que la representación unitaria, y no estoy haciendo un ataque frontal, estoy describiendo lo que es una representación unitaria, es una representación excesivamente rígida, que no
además no sabe enfrentarse en absoluto, porque está muy maniatada y muy dirigida y está encorsetada dentro de lo que pone el Estatuto de los Trabajadores, dentro de lo que pone la Ley Orgánica de Libertad Sindical, está muy encorsetada a la empresa donde ejerce la representación. Si ponemos un ejemplo preciso, que seguramente vamos a poder identificar rápidamente en nuestro imaginario, veremos que, por ejemplo, el 90% de las empresas, el personal de limpieza está externalizado. Está externalizado y además en condiciones inferiores de trabajo, con contrato probablemente por horas y además normalmente con un perfil mujer, de edad mediana avanzada, claro, donde le es más fácil a las empresas presionar. Si esa persona está externalizada dentro de nuestra empresa, y pongamos que nosotros ahora mismo conformamos una, veremos que la representación unitaria, si el delegado de personal o la delegada de personal o del comité de empresa, no tiene poder para negociar las condiciones de trabajo que esa persona tenga, sea mujer, sea hombre, pero vamos a poner que es mujer, porque es la mayoría de la realidad, y vamos a ver cómo esa persona tampoco va a tener, digamos, sentimiento, aunque comparta 8 horas de trabajo con nosotros, sentimiento de unión. Se va a ver siempre discriminada de cara a la empresa usuaria, o sea, la empresa central, y va a tener, entre comillas, un conflicto con su empresa que lo único que hace es ceder a esa mano de obra. Y yo creo que es entendible que ese encorsetamiento que tiene la representación unitaria le permite poco más. ¿Qué significa eso? Significa que para el poder empresarial la división que puede llegar a ser entre la clase trabajadora es muy fuerte. Y la representación unitaria no puede hacer frente a lo que se llama el postfordismo. El fordismo era trabajar pues, todos en fase Renault, y el postfordismo es que fase Renault externaliza muchas de sus actividades. No sé, no lo controlo bien, pero probablemente los asientos no lo haga fase Renault, lo hará Faurecia o Antolín, lo hará no sé quién. Y quien controla realmente el proceso productivo, quien tiene posibilidad de poder, sigue siendo fase Renault. Y sin embargo, el resto de los trabajadores no se sienten identificados unos con otros. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a ver diferentes condiciones de trabajo en unos centros en unas empresas muy cercanas entre sí. Y eso es bueno para el sindicalismo, es bueno para la clase trabajadora. Entiendo que no. Yo entiendo que no, y no soy el único. Ya he dicho, he puesto ejemplos, después si alguien tiene mayor interés, podemos ahondar ahí. Y vamos a ver por qué es importante la revitalización del sindicalismo clásico. Y aquí me van a permitir, para los que no sean de CNT, que de alguna manera un poco modesta nos arroguemos una cierta visión de futuro. Y no quiero decir que seamos los más guapos o las más guapas que hay en el mundo entero, porque también tenemos errores. Uno de los errores es estratégico, creo que también es mucha culpa nuestra el no ser la primera fuerza sindical en el Estado español, porque si fuéramos tan majos y tan majas y fuéramos la rehostia, lo seríamos, y algo nos tiene que estar también a nosotros fallando a nivel interno que no nos permita articular un sindicalismo quizás más eficaz. Dicha esa autocrítica pequeña, sí, porque también hay contextos internos e históricos que a nosotros nos influyen, dicha esa autocrítica, vamos a ver cómo la realidad nuestra y la realidad que se intenta revitalizar objetivamente al sindicalismo es mucho más fuerte, y nosotros sí que ahí hemos encajado bien nuestra estrategia sindical. Decía que hay dos tipos de sindicalismo en el Estado español. Uno es la representación unitaria, que ya más o menos la ha dejado
bien clara, y ahora vamos a ver la representación sindical. Modelo de representación sindical que significa, y ahora volvemos otra vez al proceso de montar una sección sindical, por ejemplo. El proceso de montar una sección sindical, el empresario no tiene control sobre quién lo hace y quién no lo hace. El empresario no puede presionar, Pedro, vete al sindicato, afíliate y monta una sección sindical. No va a poder, porque si el sindicato no respalda a Pedro, Pedro no va a poder ser representante del sindicato. Pero más control todavía, porque si Pedro puede ser muy majo conmigo, que soy el patrón, pero el resto de los compañeros y las compañeras igual no lo ven tan mal y no lo van a elegir delegado sindical. ¿Y dónde se elige el delegado sindical? Se elige en el sindicato. Es decir, el área de control, y esto es muy importante, el área de influencia, ya el empresario lo ha perdido, total y absolutamente. Y eso es, tenemos que reflexionar, ¿eso es bueno o es malo para el sindicalismo? ¿La autonomía y la independencia es mala o es buena para el sindicalismo? Que el transcurso de toda la elección de nuestros representantes dentro de la empresa, elegidos y renovables en cualquier momento, no esté acotado al poder de influencia del empresario, es bueno o es malo. Pero ahondemos un poquito más. Una sección sindical de centro de trabajo puede incluir a empresas que están externalizadas. Vamos a poner el marco. Nosotros estamos aquí y hemos hecho una sección sindical de centro de trabajo. Y viene una señora, he puesto el perfil ese porque me parece más interesante, no es discriminatorio, no creo que se malinterprete, pero viene la trabajadora de la empresa de limpieza, no sé, imaginen la que quieran, y viene a trabajar aquí. Y nosotros tenemos una sección de centro de trabajo. Centro de trabajo, no de empresa. Después podemos hablar si les interesa ese tema. Pero este centro de trabajo, ¿podríamos integrar a la trabajadora? Evidentemente que sí. ¿Le podríamos dar responsabilidades dentro de la sección sindical? Sí. ¿Podríamos enfrentarnos en el centro de trabajo? Perdón. Está apagado, ¿eh? Yo digo apagado, está en silencio. Es que lo tengo para controlar ahora. ¿Podríamos integrar a esa persona dentro de la sección sindical? ¿Podríamos hacer referencia a ese conflicto dentro del centro de trabajo para poder solucionarlo? Evidentemente sí. ¿Qué significa eso? Tenemos la representación unitaria, rígida, solo puede representar a estos de la empresa y de la otra se tiene que olvidar. Es decir, marcada línea muy recta donde no te puedes salir, y sección sindical que depende de los estatutos del sindicato, que depende de la actividad sindical que tengamos, que depende de nosotros y nosotras, que podemos darle la flexibilidad y adaptarnos a cualquier entorno. Y ahora voy a complejizarlo un poco más. Si, por ejemplo, estuviéramos en ABB, que es una empresa que se dedica a hacer montajes eléctricos y además a crear grandes transformadores, y dice, voy a externalizar pues, a los gruistas dentro. Y hay un conflicto con los gruistas y nosotros tuviéramos una sección sindical, ¿podríamos aunarnos como clase? O sea, ¿podríamos permitir la toma de decisiones de una y otras empresas tranquilamente? Sí, lo podemos adaptar. ¿Eso es bueno o es malo para la clase trabajadora? ¿Eso es bueno o es malo para el sindicalismo? Evidentemente es bueno para el sindicalismo, es bueno para la clase trabajadora, y ese es un modelo que nosotros ya venimos utilizando y que internacionalmente diferentes autores, diferentes sindicatos están analizando. Es decir, eso sí que hemos sabido nosotros adelantarnos, ¿no? Y es muy importante que una de las prácticas empresariales más fuertes hoy es precisamente la externalización como modelo no tanto de eficiencia económica, pero sí como elemento disgregador de la clase trabajadora. ¿Le es más costoso al gobierno? Voy a poner un caso real, me voy a remitir siempre a casos reales. ¿Le es más costoso al gobierno vasco, a la Generalitat, externalizar
el servicio, por ejemplo, informático, y que el Corte Inglés o Telefónica a su vez subcontrate ese servicio a otra empresa y, digamos, el enfrentamiento se diluya por el camino, evidentemente les es más fácil. ¿Más costoso? También. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Qué motivo es? Uno de los motivos, y no hay Subero y otros sociólogos del trabajo, dicen que aun siendo más costoso es más interesante porque evita la conflictividad y significa que los trabajadores y las trabajadoras van a ser mucho más dóciles a la hora de implementar determinadas medidas. Si yo tuviera el consejo de administración de esas, digamos, 100 empresas que prácticamente dominan el 80 y pico % del Producto Interior Bruto, evidentemente abogaría por un modelo rígido y no por un modelo abierto. Y en ese contrapoder que significa el sindicalismo frente al poder omnipresente de la empresa, esa lucha por controlar la empresa, hay otra batalla ideológica que Sordalle, que se encuentra sumergida y que es no menos importante, o por lo menos para el sindicato del que milito, no es menos importante. La socialdemocracia ha tenido el poder económico y legislativo en prácticamente toda Europa. A veces con los likes que son los norteamericanos, en Estados Unidos incluso. Y sin embargo, las deficiencias, digamos, deficiencias económicas que hay entre las clases no se ha visto superada. Otra de las reflexiones que se está haciendo sobre el sindicalismo es qué sociedad quiere construir, ¿no? Y aquí hay un modelo que nosotros representamos, que se puede llegar a representar, y a lo mejor no en exclusividad, pero bueno, lo representamos, que es el de construir una sociedad donde todos los agentes, todas las personas, seamos autorresponsables del mismo. Voy a desligarme un poquito, me voy a ir por otro derrotero. Hablamos de responsabilidad. Los modelos unitarios no son sensibles a la responsabilidad, a la exigencia de la responsabilidad. Ya solo revocar un comité provoca una burocracia extrema. Y además existe dos, a ver si me sale la palabra, dos grandes excepciones para que ese proceso no se dé de forma continua. Una es que si hay negociaciones no podamos quitar a quien negocia, y otro es que no se puede tampoco quitar a los representantes o a la representante de la representación unitaria después de 6 meses de haber revocado la anterior. Esto que tiene una lógica evidente, y cualquier jurista le diría a ustedes, hombre, eso lo que se intenta es prevalecer que en la mitad de las negociaciones, si a la empresa no le interesa, no pueda revocar al comité de empresa o al delegado o delegada de personal. Y tiene lógica, tiene encaje, pero también tiene encaje, no menos importante y de la misma consideración y del mismo peso, que si los trabajadores y trabajadoras no estén de acuerdo con cómo se están desarrollando las negociaciones, podemos quitar a esta persona. Bueno, yo creo que ese tipo de reflexiones normalmente no se suelen hacer, creo que quedan o en saco roto, incluso para nosotros como sindicato no sabemos verbalizar perfectamente, ¿no? Sí, de una manera más profunda, de donde interactuemos con el resto de trabajadores. Y dicho esa excepción que les decía y que me iba a ir por otro derrotero, quería volver otra vez a la sección sindical, donde el modelo es mucho más flexible y adaptable a cualquier circunstancia empresarial, pero también
es mucho más democrático y participativo. Diferentes estudios, tanto en el Estado español como fuera de él, una de las cosas que mejor se ve por parte de las trabajadoras y los trabajadores, que mejor percibido es precisamente que los sindicatos cuenten o no cuenten con ellos. Evidentemente, en un modelo como el nuestro, donde el proceso asambleario está muy mimado y primado a la hora de tomar determinadas decisiones, no hay ningún problema, pero sin embargo la representación unitaria no lo está. Y casi todos los autores están diciendo que la representación unitaria es un modelo un poco caduco para las circunstancias. Y ahora me retrotraigo a lo que les decía, la reflexión que tiene Comisiones Obreras. La última reforma laboral probablemente no tenga muchas cosas buenas, pero una de las cosas buenas que sí tiene, de las pocas, por lo menos para la CNT, y creo que en general para otro tipo de colectivos sindicales más asamblearios, es que las secciones sindicales pueden negociar convenios, y antes estaba un poquito más difuso. Y además tendrán prevalencia, es decir, van a ser la primera opción y no la segunda. Yo creo que eso es importante. Ese debate no viene por casualidad y viene un poquito por la reflexión que tienen tanto Comisiones Obreras como que puedan tener otro tipo de organización. El revitalizarse un poco sindicalmente, porque evidentemente la representación unitaria es bastante dispersa, poco disciplinada, y no es moco de pavo que Comisiones Obreras o otras organizaciones, hablo de comisiones porque para mí es un referente, o ELA, STV, bueno, ELA. Es decir, ELA, por ejemplo, esté arrimando el hombro hacia la representación sindical. Y ahora vamos a volver otra vez a la sección sindical y a la importancia que tiene nuestro modelo frente al modelo unitario. Decíamos que estamos en la empresa donde diferentes trabajadores, diferentes activos conforman una sección sindical. La CNT tiene una estructura un poco peculiar donde las responsabilidades, volvemos al tema de las responsabilidades, donde las responsabilidades se tienden a compartir. Dentro de la sección sindical, donde prácticamente somos todos iguales, trabajadores, no hay, digamos, no se les da un mimo especial por parte de la ley. Tampoco creo que sindicalmente eso sea muy relevante a la hora de la práctica cotidiana, pero para evitar la represión por parte de la empresa sí puede ser en un momento dado un motor, pero la CNT lo que ha hecho es, vamos a crear sección sindical y vamos a poner personas activas dentro de la sección. Significa que la trabajadora que está externalizada dentro de nuestra empresa y los gruistas, recordamos ABB, vamos a poner un caso como ese, vamos a ver como esos gruistas dentro de ABB y esas compañeras que son de la limpieza, las vamos a unir dentro de la sección sindical y le vamos a dar responsabilidad, o la van a coger, mejor dicho, ¿no? Porque aquí eso de dar suena un poquito extraño, también van a recoger responsabilidades y van a hacer una actividad sindical, no solo ya dentro del centro de trabajo, sino también de cara a su propia empresa. Eso significa que mientras la representación unitaria no se puede mover de 5, 6, 7, porque está muy bien regulado, la sección sindical puede tener 8, 9, 10, 11, 12, incluso 13 y 14 personas activas con responsabilidad. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque el fin del sindicato no es otro que el de controlar los medios de producción o de prestación de servicio. Y eso significa tener una tensión. Les comentaba anteriormente que la socialdemocracia no había sabido gestionar correctamente, y a la prueba me remito, no ha sabido controlar la fuerza hegemónica que ha ejercido. Sin embargo, el anarcosindicalismo lo que pretende es hacerse dueño de la empresa. Y eso no puede existir, o no puede ser una realidad
si no hay responsabilidad por parte de todos y de todas. Evidentemente dentro de la empresa, que es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, también fuera de ella. Si tenemos que ser personas activas socialmente, fuera del sindicato, pero dentro del sindicato también. Tenemos que anticiparnos, evidentemente, a las acciones que pueda tener la empresa, pero también nos tenemos que proveer de cierto material, tenemos que ser no solo gestores, sino también actores a la hora de defender nuestros propios intereses. De nada nos vale que haya una legislación muy protectora si esta no se lleva a efecto. De nada nos vale tener sindicatos llenos de personas si no hay una acción sindical diferente. De nada nos vale que yo defienda un modelo sindical si en la empresa que está justamente enfrente de la mía no hay nadie sindicado y las condiciones de trabajo son tan miserables como la mía. Ese discurso no vale. De nada nos vale, como organización, en lo que a nosotros nos refiere, de que sepamos mucho de qué modelo queremos si no lo ponemos en práctica. Aquello que no se practica, no se consigue. ¿Y a dónde voy? Voy a que esos sujetos activos dentro de la empresa tendrán que tener cierto material que les provea para afrontar los problemas con los que se ven. Si a Pedro, que es el compañero que tengo al lado, lo nombramos secretario de Prevención y de Salud Laboral, evidentemente tendrá que tener material y saber dónde buscarlo y tendrá que tener una formación en prevención. Y para eso los sindicatos necesitan herramientas. Herramientas que no son solo locales físicos, herramientas que no son solo reuniones, que no son solo las personas, sino también quien provea de ese material. Y necesitaremos tener como organización, y aquí hay que dar un salto cualitativo, mental, para decir, bueno, si nosotros queremos una empresa donde no haya accidentes de trabajo, donde no haya enfermedades profesionales, donde no haya acosos psicosociales dentro de la empresa, que son comunes, necesitaremos que Pedro esté puesto en eso. Porque si no, corremos el riesgo de que todo lo que verbalizamos no tenga una plasmación real. Y ahí creo que CNT ha sido hábil a la hora de conformar secciones sindicales que proveen de muchas secretarías y de muchas responsabilidades. Evidentemente no todas las empresas tienen las mismas responsabilidades ni los mismos riesgos y por lo tanto creo que, como les decía al principio, no creo, afirmo, que nuestro modelo es flexible y se puede adaptar a diferentes circunstancias. Lo que me recuerda que otra de las cosas que no se puede hacer con la representación unitaria es, en empresas de menos de 6 trabajadores puede haber representación sindical y las secciones sindicales. Y no olvidemos que la mayoría de las empresas que hay en el Estado español no superan los 10 empleados o empleadas. Con lo cual es un dato significativo. La mayoría de la gente no está afiliada, no ve el sindicato como un buen instrumento. No me voy a alargar mucho más, ya veremos por dónde nos sale el debate. Voy a mirar un poco la hora, porque no me quiero alargar, yo creo que estoy en tiempo de ir terminando. Yo creo que hay varias reflexiones que se pueden hacer con este tipo de debate, pero yo creo que hay alguna muy importante. No valen las respuestas simples ante la complejidad de la sociedad. No puede haber una transformación social sin una corresponsabilidad de todas y de todos. Y no puede haber una transformación social si no hay unos objetivos a corto y a medio plazo. Ante la situación general creo que es importante vislumbrar unos años muy duros en general, donde el sindicalismo va a volver a ser un papel importante y veremos quién se lleva el gato al agua, pero yo quiero recordar, aunque no es
muy anarquista él, a Julio Anguita, que decía: quien gestione los conflictos va a ser el movimiento social que se lleve un poco, que vuelva a ser el referente socialmente. ¿Y esto qué significa? Significa que también lo que estamos aquí hablando, lo está hablando la extrema derecha, lo está hablando el Estado y los sindicatos, digamos, institucionalizados. Quien gestione el conflicto va a ser quien se lleve el gato al agua. No podemos, por un principio de corresponsabilidad para con nosotros mismos, dejar que los conflictos sean gestionados por otros. Nos guste o no, tenemos que, comillas, liderarlo hago desde una posición libertaria y no vanguardista, liderar los movimientos sociales. Porque es importante que el sindicalismo, y el anarcosindicalismo lo tiene muy claro, es importante que integremos otros movimientos que son vistos socialmente como secundarios, aunque no lo son. Y son importantes empezar a integrarnos y a integrar a los movimientos sociales en lo que es la gestión empresarial. Y estoy pensando especialmente en la cuestión ecológica. Es decir, creo que muy pocos sindicatos tienen políticas ecológicas dentro de su empresa. Y no digo, no me estoy refiriendo a lo que la ecología oficial dice, que son una especie de certificaciones europeas de dudosa calidad, como la ISO y demás. Estoy hablando de responsabilidad real con nuestro presente y con nuestro futuro dentro de las empresas. Yo creo que hay retos que el sindicalismo en general tiene. Evidentemente, cada cual en su parcela y en la legitimidad que tenemos o que podamos tener, la vamos a pelear en el día a día, la vamos a pelear de empresa en empresa. Yo creo que hay que huir, como decía, de la respuesta simple, pero también hay que saber que no vale esperar, y eso yo no sé si hay personas de otros sindicatos aquí, pero no vale esperar la legitimidad que nos da el Estado. El Estado no va a dar legitimidad, va a ir mermando, va a estar mermando la sanidad pública o los servicios sociales en general. La legitimación que nosotros proponemos es tanto tienes, tanto vales, y hablamos más de representación. Entiendo que hay que delimitar un poco los debates. Y es una pena que haya tan poca gente en la sala, o hay que verlo desde el otro punto de vista. Yo creo que es muy importante que haya mucha gente en la sala, pero que también seamos personas activas dentro de la empresa, con una u otra orientación. Como decía, y ya para acabar, de verdad que termino. Como decía, quien gestione los conflictos es quien se va a llevar el gato al agua. Pero gestionar un conflicto significa también integrar un poco otro tipo de políticas. Espero que no se les haya hecho muy aburrido lo que he expuesto y que ahora en el debate podamos tapar aquellos agujeros que de manera deliberada o no he dejado abiertos. Bueno, pues ahora es el turno de hacer esta charla colectiva y de exponer nuestras preguntas o dudas, y si le es posible el compañero responderá, y si no, pues buscamos dentro de la respuesta. El compañero tiene el micrófono, si va a levantar la mano, yo bajo las palabras. Bueno, pues quería empezar diciendo primero que no me parece bien el tema este de la pantalla con todo el rato la propaganda del sindicato, porque lo veo como una cosa impropia, la verdad, y aunque estemos, no se me oye. Yo no tengo, no sé si estamos atrás. Intenta otra vez. A ver, así, ¿qué tal? Ah, vale, es que no tengo costumbre.
Bueno, pues eso, que no me parece bien el tema de la pantalla todo el rato con la propaganda del sindicato. ¿Se me oye ahora? Quiero decir que, bueno, es una opinión que a lo mejor no tiene mucho que ver con el debate y esto, pero que te quiero decir, a mí me distrae la atención de lo que se me está diciendo y aparte que lo veo completamente innecesario, vamos. Bueno, es una pregunta que poco tiene que ver con el No, debate. no es una pregunta, es un comentario que quería empezar la exposición diciendo esto porque creo esta... que tengo derecho a decirlo, vamos. Sí, y a esta opinión te contesto yo como parte de la Frente de Madrid. El afirmarse como lo que uno es, una organización, una alternativa de lucha en unas jornadas que nosotros mismos organizamos, pues te puede parecer un exceso de propaganda, pero no le doy más importancia. Nosotros somos quienes somos, somos la CNT. Claro. La calle está llena de propaganda de... Claro, pues por eso mismo que me gustaría que diferenciarais en ese sentido, es decir, que no vayamos todos al mismo embudo de la propaganda, de las imágenes, del avasallamiento constante, ¿sabes?, en este plan. Como tú me has dicho, no es relevante y la charla va sobre las no es relevante, opciones. pero yo en mi exposición quería empezar por ahí, simplemente comentando esto primero. Segundo, lo que ha dicho el compañero con respecto a la imagen esta de la mujer sindicalista que no tiene la fuerza suficiente porque ven las circunstancias externas de su vida o lo que quiera que sea, no la hacen representativa de un colectivo. Estoy completamente en desacuerdo porque no creo que tenga que ver ni con el sexo ni con las circunstancias de la persona, sino con el espíritu que tenga esa persona de lucha. Eso en segundo lugar. Y no sé qué otra cosa voy a decir, que ya se me ha olvidado, si me acuerdo lo volvería a decir, o sea que paso el micrófono a otra persona y luego te lo diré, porque quiero decir que dentro de toda la vorágine de la exposición como que me he perdido bastante, vamos. Bueno, sobre lo de la imagen, yo le he contestado al compañero, no creo que sea mayor o menor importancia. Sobre lo que no estás de acuerdo, bien, pero las cosas hay que argumentarlas. Me explico. Estoy argumentando, quiero decir que no me parece que sea representativa la imagen que has dado, en el sentido de que por las circunstancias de la persona o por el sexo no pudiera en un momento dado tener la suficiente fortaleza como para representar a un colectivo o defender unos intereses dentro de un sindicato, etcétera, etcétera. Que no me ha parecido, te quiero decir, acertada. Igual me he expresado mal. En el sentido, no sé si te has expresado mal. Sí, me he expresado mal. Quiero decir que el espíritu de lucha no tiene que ver ni con el sexo ni con las circunstancias que atraviesa una persona, que vamos en el espíritu que tenga la persona. Bien, me explico un poco mejor. Igual ya te digo que me he explicado mal. Lo lamento. Lo que estaba intentando ponerme es una radiografía un poco normal dentro de una empresa. Evidentemente, cuando te decía que integrar a determinados colectivos, tú lo puedes mirar desde el punto de vista de que yo estoy intentando menospreciar, pero no era eso. Estaba todo lo contrario. Lo que estaba diciendo es que es un colectivo y si tiene responsabilidades, si recuerdas un poco lo que dije, que puede asumir responsabilidades de representación, decía, asumir, tener posibilidades de representación, no ya solo a su empresa, sino también en el centro de trabajo frente a otras. Igual no lo expresé correctamente, pero... No creo que lo hayas despreciado en absoluto. O sea, no tengo la sensación de que hayas despreciado nada, sino que el ejemplo en sí mismo no es demasiado acertado, simplemente. O sea que, por ejemplo, la mayoría de las empresas, sin conocer, te digo que te des una vuelta por Renault y verás que, por ejemplo, la mayoría de las personas dedicadas a la limpieza son mujeres. No es una cosa que yo me inventé yo. Que no es representativo, para mí es muy representativo. ¿Por qué? Porque a las mujeres en el mundo del trabajo se les machaca mucho más que a los hombres. Y eso es una realidad. No solo lo digo yo, eso lo reconoce el propio Estado. Si las estadísticas son abrumadoras y además tienes que pensar que, por ejemplo, hasta el 2007 no se protege en determinada figura a la mujer, como puede ser la maternidad. Si antes una trabajadora que quedaba embarazada probablemente tenía que esconder su embarazo porque se iba a la calle, y eso es una realidad. No es una realidad que yo me esté inventando o que no sea... Si solo puedes ver estadísticamente, y si hay algún instituto de la mujer en Valladolid, lo desconozco, pero me imagino
que sí, y puedes acercarte, verás que esa realidad aún sigue persistiendo. Yo trabajo en asesoría jurídica y la última consulta que tuve fue de una trabajadora que para nada está mal formada, es farmacéutica, y trabajaba y me decía que cuándo podía avisar que estaba embarazada, porque lo que tenía miedo era del despido. Yo no creo, si he dado esa impresión a ti o a cualquiera, no era mi intención. Yo no creo que estuviera falseando una realidad ni que estuviera hablando del espíritu de lucha. Todo lo contrario. Te vuelvo a repetir que en ese sentido te has respetado a la mujer al hacer el comentario y sé perfectamente esa realidad que me hablas en cuanto a los embarazos y todo lo demás. Pero yo simplemente que a mí me ha parecido que has dicho que la mujer no es ejemplo en ese sentido, pues no puede tener la fuerza suficiente como para poder luchar en un colectivo empresarial, o sea, sindical. Es lo que yo he entendido y es por lo que te digo. Como otras elementos más que te diría respecto a las cuestiones de eso, pero como no me quedas protagonista de la charla, ni mucho menos, y para que las cosas muy interesantes lo que digo, pues digo que luego quizás te diga otra cosa, cuando ya los demás han podido hablar. Creo que habría... Yo todo lo contrario. Os doy la enhorabuena, sobre todo a ti, como has explicado la representación unitaria y cuando es sector sindical, que todo eso no lo sabía. Entonces, me ha gustado lo que has hablado, los ejemplos que has puesto, sé que son ejemplos y con toda la buena fe, porque yo no he visto ninguna mala fe en los ejemplos. Y sobre lo de la representación de CNT y todas esas banderas, pues aprovecho esta ocasión pues, para pediros, si queréis, el regalarme una bandera de la CNT, porque siempre la he querido tener, porque cuando voy a las manifestaciones, pues me da envidia a la gente que tiene una bandera de la CNT. Y eso, todo lo contrario. Y la bandera creo que te tiene que contestar. Bueno, pues acércate por el local y lo hablamos. Que no vale mayo. Me haría mucha ilusión. No es fácil de cumplir. A fondo hay... Bueno, hola. Comentar que yo entiendo, o lo que yo he entendido, es que el principal problema es la externalización de los servicios de las empresas, que ahí es donde la debilidad de los trabajadores se ve realmente reflejada. Da igual la condición que tengas, el que seas hombre o seas mujer. Y efectivamente, creo que sí que es interesante destacar que como mujeres cobramos muchísimo menos salario y lo hacemos por algo, porque no hay fuerza suficiente como colectivo femenino para reclamar esa igualdad que se arrastra, que se arrastra en los tiempos de ahora, ¿no? Desde que empezamos a trabajar en el siglo XIX en las minas, junto con los niños. Yo quería que hablaras un poco más y preguntarte sobre el tema de las secciones sindicales y la capacidad de negociación dentro de las empresas, que es una de las últimas modificaciones que ha introducido, no sé si el Estatuto de los Trabajadores, me parece que sí, el año pasado. Entonces, sí que era consciente de que eso implicaba que los comités de empresa perdían el control sobre la capacidad negociadora de los sindicatos, pero lo que ya no me queda claro es cómo va el juego de fuerzas, ¿no? Hasta qué punto esa representación pasa esa capacidad a la sección sindical, si tiene que tener un cierto volumen o cómo va el tema de las cifras, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto? Yo creo que a los sindicatos les ha sentado no muy bien porque les hace perder, digamos, ese papel y protagonismo negociador y al mismo tiempo ingresos, porque por sentarse a negociar todos cobran. ¿Podrías desarrollar un poco eso? Sin problema. Vamos a ver. Digamos, la última reforma laboral que hace el Partido Socialista antes de abandonar el poder es retocar la negociación colectiva de una manera precededora y facilitándole un poco al PP para que haga el remate. Pero, como les comentaba, hay un debate sindical de por medio que se cuela, evidentemente, dentro de la legislación y de los legisladores. Y yo creo que a nosotros y a nuestro modelo facilita. Y dice así la ley, literalmente, para prácticamente todo lo que tiene que ver con negociación colectiva. Incluyo expediente de regulación de empleo, incluyo modificación sustancial de las condiciones de trabajo, etc. ¿Qué dice así? Negociarán las secciones sindicales cuando así lo acuerden la mayoría de las mismas
que tengan representación en el comité de empresa. No deja de ser importante la última coletilla, porque volvemos a lo mismo. Es decir, los comités de empresa, si no quieren, podrían vetar a las secciones sindicales. Derecho a veto, que yo creo que no es tan importante, porque normalmente eso está dicho así para que donde no haya secciones sindicales, muchísimas empresas, y si haya comités de empresas, los comités de empresas pueden negociar. Entonces, volvemos locos a todos los sindicatos, mayoritarios o representativos. Y aquí, si me permites, es una de las huecos que dejé, gracias por rellenarlo. Vamos a hablar de qué es representatividad y de qué es representación. Representatividad es una legitimidad que te da el Estado simplemente por cubrir un proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso electoral. Y una vez cubierto el proceso electoral, yo te doy la capacidad de negociación. ¿De acuerdo? Da igual que tú estés afiliado a un sindicato o que no, porque muchos comités no están ni siquiera los representantes afiliados a los sindicatos, van por independiente. O son un sindicato de empresa, o son 3 personas que se han decidido constituir como representación unitaria. Bien, entendemos esto. Y ahora vamos al concepto de representación, que es el concepto que nosotros estamos defendiendo históricamente. Tanto pesas, tanto vale. Bueno, por esa regla de 3 yo valdría mogollón, pero no tanto. Dicho esto, lo que te quiero decir es que la representación viene legitimada no porque te la dé el Estado, sino porque la dan las trabajadoras y los trabajadores de la empresa o del sector. Y te matizo. Representación significa poder dentro o contrapoder dentro de la empresa. Significa que tú mueves un número importante de personas que están dispuestas, porque así lo deciden libremente, en hacer un tipo de acciones. ¿Eso te da poder de negociación? Sí, te da mucho poder. Si yo ahora fuera una persona que sé poseo los conocimientos que tengo, y fuera a afiliarme y iría a cualquier sindicato, ten claro que al sindicato que yo eligiera y no fuera la CNT, buscaría la fórmula de que la representación fuera sindical. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da fuerza. Es que la legitimidad que ahora se ve mermada institucionalmente, el pacto que hizo históricamente el poder económico con los sindicatos, te doy legitimidad a cambio de que no hagas la revolución, que es un pacto de los años 40-50, ahora vemos los frutos. ¿Cuál era la idea? La idea era mermar la fuerza sindical. ¿Cómo mermas la fuerza sindical? Te doy legitimidad, pero tú no tengas nadie detrás, que no me preocupa. Te doy poder para negociar. Si tenemos una sección sindical, centro de trabajo, te voy a poner un ejemplo real, una sección sindical con 10 personas, en una empresa de 50, tú llegas con creces al baremo que ha puesto el Tribunal Constitucional como capacidad de representación o capacidad negocial. Y es un baremo muy válido, que dice que vale tanto un comité de empresa que llegue al 10% de la representación unitaria o, comillas, igual de legal o igual de permitido está que un sindicato juegue la base de la representación acreditando que tiene tantos afiliados dentro de la empresa. Eso posibilita canales de negociación colectiva, cualquiera de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Como CNT, evidentemente, ejercitarlo. ¿Cómo se ejercita? Evidentemente afiliando a la gente. ¿Cómo se afilia a la gente? Volvemos un poco al debate. Pues aterrizando la visión global que nosotros tenemos como organización a la realidad que tenemos en la empresa. Otro caso real. Un problema de impago que hay dentro de un centro de trabajo donde la representación unitaria está muy controlada por la empresa, por diferentes factores. La sección sindical intenta hacer un trabajo no solo de hostigamiento indirecto a la otra parte, no metiéndote con ellos, es que mira qué asquerosos son, no.
Sí. Nosotros, ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los datos de la empresa, que la empresa nos facilita, pero que hay otros medios de conseguir datos económicos, lo vamos a contrarrestar, se lo vamos a proveer a nuestros compañeros y compañeras que son economistas, los van a analizar, nos van a devolver ese material analizado porque es complejo y sobre todo buscar las trampas de las empresas es muy, muy complejo. Nos la van a aterrizar y nos van a permitir a nosotros contrarrestar el discurso de la empresa de que no tienen dinero líquido para poder satisfacer las nóminas. Y además vamos a combatir el discurso del comité de empresa o de las delegadas de personal que habían en esa empresa, delegadas de personal en este caso, en una empresa de químicas, y vamos a destruir ¿por medio de qué? Por el medio del control de la información, el discurso de la delegada que decían que la empresa no tenía dinero. Evidentemente, los recursos que nosotros podamos manejar para afiliar gente, tener un contrapoder y poder negociar, va a venir muy mucho de la legitimidad que tienen las y los trabajadores dentro de la empresa. El número, el 10%, hay que plantearse como organización que en todo centro de trabajo nosotros tenemos que llegar, como sea, al 10%. Bueno, pues el caso este que yo te acabo de explicar, con ese recorrido, significó que habíamos planificado para un año tumbar el comité de empresa, bueno, la representación unitaria, quitar del medio la representación unitaria porque nos estorbaba, y dijimos, bueno, de aquí a un año, en 4 meses, haciendo un trabajo serio, continuo, supervisado por personas que tienen un mayor control de esto y mayores conocimientos, donde la sección sindical gestionaba independientemente junto con el sindicato cuándo y cómo se daba la información, conseguimos que el 30 y pico por ciento, casi el 40% de las personas están afiliadas hoy en día al sindicato. Y evidentemente, cuando tú tienes peso, tienes fuerza. Cuando la empresa tiene un poder, ¿cuál es el único poder que tiene la empresa? El de mando y el de la coacción. Pero cuando pierde esa coacción, es nuestro momento y es cuando nosotros podemos articular un contrapoder contra ella y decir, ahora tendrás que bajar a nuestra negociación. Y ahí es importante porque vamos a irnos a otro lado, si me permites. No tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver. Vamos a articular también, dentro de esa sección sindical o de otra que te puedas imaginar, da igual, vamos a articular otra cuestión que es fundamental para el sindicato o para cualquier sindicato, no solo la CNT. Tú sabes que hay libertad de contratación, la empresa elige a quién contrata, pero si tú fueras empresario o fuera yo el empresario, lo voy a significar yo que es más fácil, porque así nadie se siente herido porque diga que eres empresario. Si yo fuera el empresario y dijera, joder, si yo tengo que contratar a alguien, evidentemente voy a contratar a aquel que más repta, aquel que más obediencia ciega me presta, aquel o aquella que abro la boca y enseguida me va a cubrir el hueco. Eso significa pérdida de fuerza sindical. Sin embargo, si tú gestionas una bolsa de trabajo, y te estoy poniendo, ya les digo, ejemplos concretos donde se está negociando eso hoy en día en determinadas empresas, con secciones sindicales, donde hay incluso representación unitaria que como no hacen nada, no molestan, nosotros estamos negociando una bolsa de trabajo, donde objetivamente digamos qué tipo de personas tienen que entrar. Primero, antigüedad, y también excluir a aquellos tipos de personas que a nosotros no nos interesan. ¿Por qué? Porque nos merman nuestro poder. Y esto es una lucha por, como les decía al principio, o bueno, ya no al principio, pero a la mitad, de que nuestro objetivo último no es solo tener unas mejores condiciones de trabajo. Nuestro fin es gestionar directamente las empresas. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para repartir la riqueza moral y física mucho mejor que el capitalismo. Y eso hay que articularlo. ¿Cómo se articula? Pues como te estoy diciendo. Por eso te he dicho que he aprovechado tu pregunta para exponer cosas que no había dicho. No sé si te he explicado o te queda alguna duda.
¿Alguien quiere...? Vale, pues yo, si me permitís. Sí. Por supuesto, compañero. Llevan el micrófono si quieres. Y si no, pues alza la voz. Buenas noches. Yo siento mucho tener que decir aquí algunas cosas, porque en general en esta sociedad lo que yo pienso siempre está equivocado. Que dices tú que me pone enfermo esto a mí. Pero bueno, todos sabemos que no hay efectos sin causa. ¿A que sí? Pues yo creo que todo esto que se ha dicho aquí hasta ahora está muy bien, casi todo es teoría, claro, para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que llevar a la práctica esa teoría. Pero yo he vivido otros tiempos, tengo muchos años y he vivido unas circunstancias donde la CNT tenía una trayectoria, quizá por las reminiscencias del pasado, y tenía una atracción grande, ¿no? Llegamos a ser, pues en una reunión que tuvimos por ahí, por un pueblo de no sé dónde, hasta 300.000. Es increíble, ¿no? Aquí ha habido un sindicato también que todos conocemos, en la calle Real de Burgos, que hemos llegado a ser 300. Y ya voy a ir más deprisa. Hasta el año 75, si vais a hablar vosotros, dejo de hablar. Hasta el año 75, 76, 77, 78, había aquí una esperanza y una lucha, y no sé muy bien por qué se mantenía esa lucha. Posiblemente porque todos sabíamos cuál era el enemigo, que era Franco y sus desmanes, ¿no? Entonces eso unió de alguna manera a los trabajadores. Pero eso es algo que, como un espejismo, ¿no? Que, bueno, ¿y qué pasa? Ya se marcha Franco y tenemos el pacto de la Moncloa. Se intenta también hacer algo en el año 78, que es cuando se produce eso. Se intenta hacer unas asambleas donde se dice cómo hay que continuar una auténtica huelga de trabajadores, porque es que yo no sé muy bien si les hay ahora, si hay conciencia de clase, es que no lo sé, si esta sociedad ha hecho lo que tenía que hacer para estar como está. Y eso que tenemos que... ¿cuáles son las causas de estar nosotros como estamos? Que nosotros somos parte de ellos ahora. Que a mí me parece que somos todos burgueses, porque la lucha de los trabajadores, casi me atrevería a decir el 60%, es por tener un automóvil, porque no sé qué, porque no sé cuál. Entonces, si no aplicamos, hacemos un análisis profundo de cuáles son las causas que nos ha llevado a esa deserción de la lucha del trabajador, de la conciencia de clase, que eso va unido, eso de conciencia de clase, va unido a la dignidad y al buen hacer de cada paso que das, para ser ejemplo de los demás. Porque hay que ver cómo piensan los trabajadores y qué hacen los trabajadores, qué perfil tienen para su futuro. Si es que no lo hay. Yo he estado defendiendo siempre a los trabajadores y me han quedado, el patrón me ha dicho, venga usted aquí, mire usted defiende la honradez, pues suba usted aquí, yo trabajo las artes gráficas. Y mira a ver si estas cajas que hemos llenado de libros ayer están llenas. ¿Y sabe usted lo que hacía? Me subaba en una... ¿cómo se llama eso? En un carrito que se sube, y ¿sabe lo que había en las cajas? Piedras. Porque les robaban y les decían, mañana va a haber, me estoy desviando,
porque hay tantas cosas que decir para que el trabajador sea un ser humano, pero un ser humano consciente, con conocimiento. Hay que adquirir el conocimiento de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? La dignidad, y decirles a ellos que la propiedad es un robo, como decía Proudhon. Y hay que quitarles la propiedad y administrarla entre todos, si hace falta. ¿Cómo se convence, cómo se limpia el cerebro de la juventud que es consumista absolutamente? Que la idea social ha desaparecido. Ese es el trabajo que hay que hacer. Trabajar con la juventud, que tampoco sé cómo se hace, porque hay que ver dónde reúnen más los curas en las iglesias que nosotros en el sindicato. Vamos a ver cómo captamos la bondad y esta verdad que nosotros predicamos se introduce en su cerebro y quitan el puto consumismo de una juventud que está completamente despistada y desahuciada. ¿Cómo se hace para captar a esta juventud y hacerla una luchadora con conciencia de clase? Si me permite, te voy contestando un poquito brevemente, a ver qué te parece la respuesta. Bueno, cuando me hablas de teoría, de que todo lo que estoy diciendo son marcos teóricos, te puntualizo claramente de que en absoluto lo que estoy plasmando, lo que estoy, digamos, comentándole a ustedes aquí, en absoluto es producto de la teoría. Sí, perdón, es producto de la teoría. Previamente hemos pensado cómo actuar y lo ponemos en marcha. No solo lo ponemos en marcha, sino además lo adecuamos a según qué diferentes realidades. Dicho eso, significa que lo que estamos comentando todo está aterrizado a la lucha cotidiana, donde lo que yo cuento rápidamente lleva procesos de lucha y de enfrentamiento con huelgas, con despidos, etcétera, etcétera, y con personas muy comprometidas en la lucha cotidiana. Y ahora te voy a rebatir de que una de las cosas que más se pelea dentro de las empresas y que mejor son percibidas, no porque lo diga el mundo, ni el país, ni la televisión, es que dentro del mundo del trabajo está mejor considerado la dignidad que el salario. Es decir, hay personas, la mayoría de las personas que trabajan, tienden más a pelear por la dignidad que por el salario. Puede ser que a alguien, y creo que ahí también tenemos que hacer un poco de autocrítica, y me habla de tiempos muy cercanos para mí, porque yo entré en la CNT en el año 84, y sé de qué me habla porque todavía estamos viendo esa efervescencia, pero también hay que ser autocríticos con nosotros y con nosotras a la hora de decir que no todos los agentes externos son los que nos moldean. A lo mejor nosotros teníamos precariedad de análisis para adelantarnos a lo que se venía. Y eso no significa que seamos peores o mejores personas. Nos comportamos prácticamente igual, tanto ahora como en el siglo XIX como en 1930. Y ahora, si me permiten, sé que no es una clase de historia donde estamos ni tal, pero sí me parece interesante que sepas o que sepamos que la metodología en el trabajo y en la lucha es fundamental. Cuando la CNT pega un subidón en 1930, 1936, ¿por qué? Porque la gente era más consciente, más chachi que nosotros, mejores seres humanos. Pues con sí y con sa. Hay algo que normalmente olvidamos y que es fundamental. La metodología de trabajo. Y la CNT en 1931 cambia su metodología de trabajo total y radicalmente en el Congreso y dice, ahora vamos a trabajar de otra manera. Ahora vamos a trabajar de otra manera. Y vamos a crear esto y esto en los tajos. Pues lo que eran los comités de fábrica, secciones sindicales, como las entendemos ahora nosotros, y le vamos a dar responsabilidades al resto de los trabajadores y trabajadoras. Responsabilidades dentro de la fábrica y dentro del sindicato. Y esa concepción es la que le permite a la CNT, junto con otros factores, crear órganos provinciales que empiecen a pensar cómo vamos a gestionar la economía, lo que les permitió conformar un referente frente al capitalismo.
Si te fijas, yo he hecho hoy referencia a un cambio estructural en el 2000, ¿cuándo fue el Congreso? ¿2010? No recuerdo, 2010, perdón. No. En el 2010 la CNT cambia radicalmente su concepción. Fíjate que nosotros pensábamos que ante las empresas teníamos que tener simplemente un delegado sindical, y en el 2010 dijimos, pero ¿cómo que no es un delegado sindical? El delegado sindical no puede estar en todo, no puede estar en el sindicato, no puede estar atendiendo los problemas de la empresa, sino que vamos a cambiar las responsabilidades y vamos a ser personas activas aquellas que eran más pasivas. ¿Por qué? Porque permites desde el método, desde la metodología, aplicarlo con responsabilidades concretas. Decíamos que Pedro era el secretario de prevención. A Pedro le vamos a tener que seguir. Oye, Pedro, ¿aquí qué cojones pasa? Perdón, por lo de cojones. ¿Aquí qué sucede? Pedro, en nuestra empresa aquí la luz no es adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, esas responsabilidades compartidas es lo que nos permite a nosotros avanzar. Y sí creo que es verdad que lo que ha fallado, una de las cosas muy importante y que estamos cambiando, que ahora lo que estamos haciendo es transformando a nivel interno y a nivel externo, es el tema de la formación. Es decir, necesitamos marcos de referencia, necesitamos luchas ejemplares, necesitamos lugares donde el sindicato sea capaz de convencer a otras personas de que estar sindicado y no estar sindicado es diferente. En las empresas donde estemos sindicados y donde tengamos control, porque yo no tengo una bolita de cristal, ni, vamos, me voy a como tripi o fumo porro o veo la tele y me creo que vivo en un mundo rosa. No, lo que te estoy comentando desde el principio son casos que estamos llevando realmente ahora en la actualidad o que hemos llevado. Lo que necesitamos es que esas experiencias se pongan en valor y sean transmitidas vía formación a nuestra militancia. ¿Para qué? Vía formación sepamos más, seamos más ágiles, tengamos posibilidad de adelantarnos a las empresas. ¿Qué significa adelantarnos a las actuaciones de la empresa? Significa ponernos en el papel de ellas, controlar los flujos de información e imponer, y hablo de imponer, no hablo de negociar, sino de imponer, porque la negociación a veces es imposición, hablo de imponer en los centros de trabajo unas medidas un poco mejores. Y te digo, lo tenía apuntado porque sabía que iba a salir, que aprender significa capacidad para actuar, controlar los recursos y saber cómo utilizarlos. Yo no sé en qué trabajabas, pero si fueras electricista, sabrías que el taladro no lo puedes utilizar en todos los lugares, o que el martillo no necesita la misma intensidad, o que una broca no hay que poner del 8 cuando tiene que ser del 6, o que un destornillador plano vale para lo que vale y uno de estrella vale para lo que vale. Entonces, nosotros en el sindicato, en los sindicatos diferentes que puedan haber, tenemos que hacer útiles nuestras herramientas. Y tenemos que proveernos primero de las herramientas eficaces para poder contrarrestar el poder de las empresas. Comparto contigo cierta parte del discurso, pero hay otra que no comparto. Yo no me inusualaría en absoluto la huelga que ha conseguido después de 4 meses en el Prat, en Barcelona, que haya conseguido la remisión de 2 compañeras que habían sido despedidas. Yo eso no lo pongo, no le quito el valor, todo lo contrario, más en las circunstancias en las que estamos, donde un grupo fuerte de trabajadoras y trabajadores se enfrentan no solo al poder de la empresa y al de otros sindicatos, sino al miedo del despido porque fueron reprimidas por eso y consiguen la remisión. Yo no diría que eso no es luchar. Otra cosa es que aparezcan los periódicos. Otra cosa es que alguien diga que somos unos consumistas y que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Y recuerdo cómo empezaba, que las estadísticas que manejan organismos, entre comillas, independientes, dicen que está mejor valorado dentro de las empresas la dignidad que el salario. Porque si tú le dices mejores condiciones de trabajo o más dinero, la gente se va a las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque no son tontas. Espero haberte contestado. No sé si hay... Sí, que
Quería decir que, bueno, pues sí, hay factores internos que vamos yendo superando y que también tenemos un lastre que estamos arrastrando, que es lo que hemos hablado, el modelo sindical de representatividad que nos ha hecho delegar hasta el punto que la gente no se implica para nada en la lucha de las empresas. Y nos vemos, por ejemplo, ahora en esta huelga, en la que la mayoría de la gente que hace huelga son los sindicalistas de comisiones y UGT, y la gente no está implicada. No sé si me explico. Bueno, evidentemente, vuelvo a lo del método, todas las sinergias para conseguir un fin tienen que partir de una estrategia. Pero claro, la estrategia tiene que tener un objetivo y el objetivo tiene que ser claro. Pedirle a la gente que pelee en una situación donde hay un bombardeo constante de que no hay que pelear, porque fíjate lo malo que es los que pelean, es evidente que la gente no se va a activar simplemente por eso. Yo creo que como actores y actrices dentro de las empresas lo que tenemos que hacer es fomentar. Y los seres humanos nos movemos por interés. Interés ideológico es válido, interés económico es válido, interés de la dignidad, como les decía hace un momento, también es válido. Pero hay que aterrizar el debate ideológico, hay que aterrizarlo en la realidad. Y eso permite condiciones de cohesión. ¿Cómo se trabaja la cohesión? La cohesión no solo se trabaja discursivamente, se trabaja también con la actitud. ¿De qué nos valdría un sindicato super pitiguay, te pongo el ejemplo, que no fuera capaz de articular una huelga? Probablemente de nada. ¿De qué nos serviría contrarrestar una información? Por ejemplo, voy al caso del AMSIS, ¿no? Donde tanto la representación unitaria como la empresa dice que no hay pega, donde no hay dinero. ¿De qué te vale decir? Es que la crisis que la solucionen los capitalistas. No vale de mucho. Sin embargo, si tú creas una sinergia, es decir, tú coges la información, la analizas, te la analizan las compañeras y compañeros que previamente te pueden ayudar, porque no todos somos electricistas, no todos son economistas, todos no son abogados, por suerte, los abogados son horribles, lo siento porque ya no un abogado, pero lo que te quiero decir es, una vez que tengamos esa información podemos contrarrestar en el terreno de tú a la empresa. Y es muy probable que tal como ocurrió en Leipzig, tal como ocurrió en el Prat, tal y como ocurrió en Zaragoza, tal y como ocurrió en Cádiz, ¿sí? Estoy hablando de conflictos concretos, las personas se vuelvan más activas. No por iluminación divina ni por fe, porque yo creo que el modelo que nosotros defendemos, y perdona que lo aterrice a la CNT, el modelo que nosotros defendemos está conectado a lo que decía al principio, queremos hacernos dueños de los medios de gestión. Y para eso tenemos que analizar la situación y tengo que darte claramente y tengo que combatir a la empresa en la gestión y al resto de otros sindicatos y decir, nosotros somos mucho más hábiles, aun sin tener todas las prebendas del poder, somos más eficaces, aun teniendo el discurso exterior gritando que no somos representativos o que no valemos para nada o que somos excesivamente radicales, etcétera, etcétera, somos capaces de articular sinergia. ¿Dónde va a estar el combate? ¿Dónde tiene que estar nuestro combate? Evidentemente en las empresas y evidentemente en los movimientos sociales. Y ahí, en ese terreno, no hay que tener ni miedo ni tampoco ir con el ánimo derrotado. Porque si los compañeros del Prat consiguieron en una empresa de más de 150 trabajadores, 30 y pico, conseguir una readmisión, ¿por qué no lo vamos a hacer en tu empresa? ¿Por qué no lo vamos a hacer en ella? ¿Qué elementos objetivos hay? Habrá que analizarlo. No todo vale para todos lados, pero los métodos de trabajo son muy importantes. Y sobre todo tener herramientas que tú puedas utilizar. No es lo mismo las herramientas que contábamos, como decía el compañero, antes todo eran piedras, y está bien tirar piedras, bueno, pues según en qué contexto.
Hay contextos de lucha, como los del astillero, que requieren mucho esfuerzo físico, pero el esfuerzo físico sin un objetivo es energía que se pierde. Y eso me lo enseñaron a mí cuando empecé a trabajar en Mercedes. Porque claro, me veía muy tenso, y diciendo aquí, con lo patán que soy yo, apretando tornillos y soy más bruto que un arado, y lo puedo asegurar que soy muy bruto, pues claro, te cargabas piezas que valían 150.000 pesetas y decía, pues, me van a despedir. Y llegó un compañero y me dijo, vamos a ver, que toda la acción que tú haces necesita una cierta reflexión. Cálmate, y si te calmas probablemente podrás apretar los tornillos mejor. Y ahí hablamos de otro término, hablamos de eficacia. Apretamos la fuerza cuando hace falta fuerza y apretamos el discurso cuando hace falta discurso. ¿En qué proceso estamos? Estamos en el proceso del discurso. Tenemos que construir un discurso creíble y para ser creíbles necesitamos información y contrarrestar en el terreno de la idea. Y a nosotros y a nosotras no nos tiene que preocupar que el enemigo tenga mayores herramientas, que nos aborregue a nuestra gente, porque son nuestra gente, somos nosotros, que estemos aborregados. Lo que tenemos que es proveernos de herramientas para contrarrestar ese poder. Tenemos que ser un contrapoder ideológico, contrapoder en la práctica y contrapoder en el sentido de la responsabilidad. Es decir, tenemos que ser responsables, tenemos que exigirnos, nos tienen que exigir. Y ese discurso es el que nos va a permitir a nosotros mejorar socialmente, mejorar como sindicatos, mejorar como clase obrera, frente a la impasibilidad que estamos viendo enfrente. Perdón por si me largo mucho la contestación. No sé si alguien tiene la palabra o quiere intervenir. Bueno, pues lo voy a hacer yo. Primero una cosa. Se habla de la representación unitaria, de las secciones sindicales, muy bien expuestas con ejemplos prácticos y sobre la legislación vigente y sobre la actitud de los trabajadores, porque se han quedado unos y otros. Y yo lo voy a hacer con un ejemplo más viejo, el de la propaganda por el hecho. Nosotros, la CNT, la sección sindical, a mí me enseñaron hace mucho tiempo que para ser de la CNT había que ser un buen trabajador, o sea, llegar a tu hora al trabajo, ser bueno en lo tuyo y ser un buen compañero. Eso es un sindicato de todos. Yo cumplo con mi parte, demuestro que valgo y que cumplo y además soy buena persona. Y eso es un ejemplo. Buena persona porque soy solidario, me preocupo por ti y pocas veces por la empresa. Y el otro sindicato, que es el de la representación unitaria y los demás, pues no van al tajo, porque no se les ve nunca. Del trabajo se les ha olvidado. Dice que al buen segador nunca se le olvida la hoz, a ellos se les olvidó hace muchos años, porque están en sus sindicatos y liberados. Y no son buenos compañeros porque son más compañeros de los jefes que de sus compañeros de tajo o docente de empresa. Esos que les han elegido cada 4 años no les conocen ni se preocupan de ellos. Esa es otra forma de entender los dos modelos sindicales. La mía es más sencilla, pero yo creo que puede ser válida. El sindicato es una herramienta de los trabajadores y no una estructura para las empresas o el Estado, para que aquí no pase nada que no tenga que pasar o haya sido decidido desde arriba. Nosotros somos la herramienta de los trabajadores y ellos son la herramienta de los que están arriba, de los empresarios y de los políticos o otro tipo de gente. Aquí se ha expuesto que con la reforma laboral uno de los cambios que ha habido es que ahora se reconoce a las secciones sindicales la capacidad de negociar convenios. Y sí, es verdad, eso abre una vía a que la CNT pueda ser más útil, más eficaz, implantarse, crecer y ser lo que tiene que ser, una herramienta para los trabajadores. Pero claro, se dice que la representación unitaria es un modelo caduco. ¿Quién ha decidido todo esto? ¿Nosotros los trabajadores o ellos? ¿Es caduco o es que ya no es necesario para quienes han hecho la reforma y quieren eliminar a los sindicatos y a ese modelo que ya no es útil? La correlación de fuerzas es lo que importa aquí. Si lo que en los 70, finales 70, 80 fue los pactos de la Moncloa que impone este modelo sindical unitario de negociación colectiva para evitar la negociación directa entre trabajadores y empresarios, entonces se impuso esto, ahora esto se quita y nos dicen que ya podemos negociar directamente con el empresario, es porque no tienen a nadie con quien negociar enfrente. Esto tiene trampa.
Otra cosa es que nos pueda ser útil, pero es porque, ¿para qué necesitamos sindicatos si ahora ya no hay nada que defender, nada que defender? Entonces, está bien, pero es muy peligroso. Quiero decir, se están cargando a los sindicatos que estaban institucionalizados porque hay un cuestionamiento político y mediático y además no les necesitan. Y en las empresas dicen que pueden negociar las secciones. ¿Qué secciones? ¿Dónde hay trabajadores organizados o concienciados o que hayan perdido el miedo de decirle al patrón que yo voy a negociar directamente mis condiciones de trabajo contigo? Si llevan 30 años diciendo lo que lo haga uno de comisiones y UGT, tiene trampa. Entonces, tenemos una vía, pero tenemos mucho trabajo que hacer, que es concienciar y crear valores. Y entonces la CNT tiene una posibilidad, y se está haciendo muy bien, porque todo lo que ha explicado el compañero son ejemplos de luchas reales de la CNT en los últimos tiempos. En los últimos tiempos me refiero al último año. O sea, no están basados en hipótesis, sino en que hacemos cosas y también las decimos, pero también somos capaces de hacerlas. Entonces, yo creo que la CNT, sobre todo, de quien necesita el reconocimiento de los trabajadores, más allá del Estado o del patrón. En el momento que los trabajadores nos reconozcan como una herramienta válida, demostraremos cosas y además por la práctica, no solo por el discurso. Si me das puntualizar una cosa. Sí. Es decir, solo una puntualización, y evidentemente el hombre blanco siempre habla con lengua de serpiente, entonces es lógico que seamos prudentes a la hora de interpretar lo que pueda ser válido para nosotros dentro de la estructura. Pero no es menos cierto que lo que nos va a dar, y aquí sí hay que hacer hincapié, lo que nos va a dar la capacidad de negociación, lo que nos está dando la capacidad de negociación es precisamente la unión, pero no la unión de cualquier manera. Si no nos vale que vayamos de francotiradores en un sitio, en un lugar concreto, que seamos los más, mientras el resto se queda atrás. Yo creo que es muy importante, y apuntando un poco lo que dice Pedro, que hay que hacer valor, hay que poner en valor, pero también eso significa ponernos a nosotras y a nosotros mismos en valor. No es tan importante lo que hay fuera como lo que nosotros podemos hacer. Yo creo que eso es un cambio radical en nuestra concepción. No es tan importante lo que pueda hacer el Estado, y comisiones, y UGT, CGT o el sindicato que sea, sino qué somos capaces de hacer nosotras y nosotros. Y ahí sí está el quid de la cuestión. Yo me recuerdo las campañas que hacía la CNT hace 20 años y decían boicot a las elecciones sindicales. Yo creo, y así lo defiendo, y así se defendió un poco también en el último congreso, que a mí las elecciones sindicales me las trae el país. Es que le importa un jamón. O quizá un jamón me importa muchísimo más. ¿Por qué? Porque la estrategia sindical que tiene la CNT la va a poder plasmar en la realidad. Pedro ahí ha apuntado un pilar fundamental, que además yo lo tengo aquí. Hay que tener, evidentemente, lo tengo apuntado aquí, la cuestión no es tanto cuánto tenemos, sino qué queremos nosotros y quiénes somos nosotros y cómo ejercitamos lo que queremos. Y ahí vuelvo otra vez, cuando le respondí al compañero, con la metodología. Hay que poner métodos de trabajo, porque eso es lo que nos hace la cohesión interna, es lo que nos permite la cohesión interna, es lo que nos permite reconocernos entre compañeras y compañeros, el exigir y ser exigente, el que nos exija. Y sí es importante que las cosas cambien. Y a mí, personalmente, creo que el cambio de modelo que está habiendo en la negociación colectiva, a la CNT le interesa muy bien, porque no cuentan con nosotros. Y estratégicamente son una ventaja. Si yo me voy a enfrentar a una empresa que cree que somos una manada de mangarranes y mangarranas, pues evidentemente la tiene muy jodida, porque somos muy buenos en lo que hacemos. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a poder permitir en la competencia sindical que existe, el hacernos mucho más fuertes. Ahora mismo sería capaz, y un poco no es soberbia, sino es confianza en lo que estamos haciendo,
sería capaz de retar a cualquiera en montar una sección sindical en cualquier empresa del Estado español. Y hace 5 años, cuando estaba ocupando otro tipo de cargo, tendría miedo de estar en una gran empresa. Ahora mismo no. En ningún momento. Tenemos las herramientas suficientes para podernos enfrentar. Y no solo enfrentarnos, sino para poder reinternalizar un servicio público, otra vez a la gestión pública, para poder autogestionar una empresa en crisis sin ningún problema, o para poder optar a quitar determinadas empresas de los servicios públicos y que sean gestionados por las y los trabajadores. Y eso, para llegar, no es, como me dijo un abogado, se lo contaba Pedro antes, es que tú estás febril, yo tengo fiebre y digo disparate. Después se tuvo que comer un poco las palabras, que decía que nosotros nunca conseguiríamos que una sección sindical con un delegado sindical en una empresa conseguiríamos en un expediente de regulación de empleo que fuera readmitido como si fuera un miembro del comité de empresa. Como si fuera no significa que lo sea, Matizo que es muy importante. ¿Por qué? Porque diría que nunca jamás tendríamos la fuerza para poder hacerlo. Y la fuerza no es todo física, ni es todo numérica, también vale la fuerza del discurso. Y los discursos tienen que ser coherentes. Coherentes con nuestros principios, tácticas y finalidades, y coherentes con lo que se hace dentro de las empresas. ¿Nos queda mucho que recorrer? Sí, pero ¿quién dijo que habiendo hospitales? Y con los adelantos de hoy en día, bueno, hasta que nos quiten los hospitales, pues tendremos que crearlo y tendremos que gestionarlo nosotros. Y no necesitaremos a la administración pública. Y esto que parece una utopía, fue una realidad. Y si fue una realidad, ¿por qué no va a ser ahora? Lo único que tenemos es que creer en nosotras y en nosotros y seguir adelante. Aplicar las técnicas que vamos aprendiendo, socializándolas vía formación y mejorándolas día a día, que es la única manera que tenemos de cambiar la sociedad. Me callo. Bueno, pues como somos una organización de trabajadores y aquí hay una portera o portero que tendrá su horario, pues vamos a ir cerrando la charla, no sé si alguien quiere hacer una última intervención o decir algo. Y antes de acabar el acto, pues agradeceros vuestra presencia a todos otra vez y de nuevo, y deciros que mañana habrá otra charla a las 7:30 también, que irá sobre economía alternativa. Será una mesa redonda en la que participarán distintos ponentes. José Luis Velasco, economista y el secretario general de la CNT, compañero indica del ICEA, que creo que es Instituto de Ciencias Económicas Autogestionadas o Alternativas, no me acuerdo, perdonadme, y un compañero de Valladolid, de la Centro de Colilla, que también es experto en cosas económicas y agrónomas o algo así. También recordaros que para que esté interesado, hay una actuación en el Desierto Rojo de las Fellini y tenemos bonos de apoyo, sería el viernes, y una fiesta hortera en el Tío Molonio el sábado. Disponemos de bonos de apoyo si queréis o les facilitamos. Y bueno, pues nada más, agradecer la presencia del compañero y a todos vosotros otra vez. Gracias. Ahora que no has dado la charla y no la he grabado.